una onda electromagnética sin más, campo eléctrico y campo magnético. De tal manera que si aquí colocáramos una carga eléctrica, como el campo estaría vibrando, esta carga eléctrica estaría haciendo aquí así. ¿Comprenden? Estaría forzada por el campo eléctrico que está vibrando. Como igual que hablábamos ayer, esta sería la longitud de onda, y el inverso de la longitud de onda es lo que se llama la frecuencia, ¿no? Sería la frecuencia de vibración, ¿no? Bueno, pues para que se hagan una idea, estas ondas las producen cargas eléctricas que tienen que estar vibrando a la misma frecuencia que esa onda. O sea, la carga eléctrica produce esas ondas. Vamos a ver. Estas ondas, cuando la carga eléctrica está vibrando, están transportando energía. Esto no hace falta entender mucho, todos estamos de acuerdo, pónganse al sol y verán cómo la luz transporta energía. Entonces, no, porque se calienta uno, ¿no? O sea que están transportando energía. Si la onda se propaga en esta dirección, transporta energía. Bien. Esa energía la tiene que dar alguien por la conservación de la energía. Vamos a pensar en la luz más familiar para nosotros, relativamente familiar, en el sentido que notamos su efecto, que es la luz que nos manda el sol. El sol nos manda luz. Esa luz es energía que está llegando, esta que decíamos que llegan 200 vatios por metro cuadrado en la superficie de la Tierra, que es la energía que usamos para vivir. Esta energía que nos llega del sol tiene que ser suplida, tiene que estar mantenida por algo que le da energía, pues si no sería un móvil de primera especie, ¿no? O sea, viene la energía pero no le cuesta nada a nadie, no. Aquí la energía es una constante. Si nos llega energía del sol, algo está dando energía al sol para que nos mande esa energía a nosotros. Lo que está dando esa energía al sol es la fusión nuclear de los átomos de helio que hay de hidrógeno que hay en el sol. El Sol es una estrella que tiene hidrógeno, que se está juntando un núcleo de hidrógeno con otro núcleo de hidrógeno, se llama fusión nuclear. Esta fusión libera una gran energía, esa energía es, en definitiva, el contribuyente a subir la temperatura del Sol, y como veremos ahora, todos los cuerpos calientes emitimos luz. Es decir, que la luz es energía que manda el Sol, porque al Sol lo está calentando la fusión nuclear que tiene dentro, y lo calienta, y cualquier cuerpo caliente emite radiación. Y la longitud de onda que emite depende de la temperatura del cuerpo. A más alta sea la temperatura del cuerpo, mayor es la energía de la onda que emite. Es decir, y ahora veremos cómo, según la energía está relacionada con la frecuencia de la onda. Es decir, a más alta temperatura, mayor frecuencia de la onda, más veces por segundo hace así, más corta la longitud de onda. Mayor frecuencia, más corta longitud de onda. Bueno, entonces, aquí yo había pintado el experimento de Young. Esto, si se fijan, aquí abajo está puesto dos ondas que llegan a este punto, que es lo que decíamos, si las ondas fueran perdigones, siempre en este punto, si vienen perdigones de aquí y de aquí, habría más perdigones que si solamente viniera un haz. Pero como lo que viene son ondas, vibraciones así, puede ser que al sumarse den cero o se sumen las dos favorablemente, si llegan las dos en fase o si llegan en oposición de fase. Luego la diferencia de la onda se ilustra con el experimento de Thomas Young. Me acuerdo que siendo yo joven, estando en Londres, totalmente de modo fortuito, estaba esperando un autobús y me volví a una casa con una placa y ponía: aquí nació Thomas Young, hombre de ciencia. Me gustó mucho, me impresionó. Bueno, como saben, la luz tiene dos propiedades muy familiares para todos, que es que se refleja. De hecho, pues ahora la luz se está reflejando en la pantalla y la ven ustedes. Y la luz se refracta. Esto de la refracción tiene una historia es muy importante en física, muy importante y muy bello el ver el método
cómo históricamente se entendió la refracción. La refracción es que cuando metemos un palo en el agua parece que se dobla, ¿no? O sea, dicho de otra forma, si llega un rayo aquí llega un rayo de luz, esta es una superficie, llega un rayo de luz así, uno se refleja y otro se tuerce aquí, ¿no? Prueben a meter un palo en el agua y todos verán que se dobla, parece que se dobla, ¿no? Se dobla ese ángulo. La refracción se debe a que la luz, fíjense, va a distinta velocidad, esa onda que se propaga a distinta velocidad en los distintos medios materiales. En el aire se propaga a velocidad distinta que en el agua. ¿De acuerdo? Entonces, estos experimentos que se empezaron a hacer en la Grecia clásica y que lo remataron los árabes, los experimentos de refracción, ¿cómo se llama ese que escribió lo de la óptica? No me acuerdo. Bueno, pues estos experimentos tienen una interpretación que es lo que se llama un principio variacional, que luego ha sido muy importante en física en muchas cosas. La refracción de la luz se puede interpretar de una manera tan sencilla como esta. La luz va de un sitio a otro por el camino que tarda menos tiempo, como si fuera inteligente la luz. Claro, evidentemente uno piensa que el camino que tarda menos tiempo de ir de A a B es la línea recta, pero fíjense que eso es verdad solo si la velocidad es la misma en todo el trayecto. Supongan que yo tengo que ir a un sitio donde está aquel señor sentado de rojo y que voy en esta dirección recta y por aquí voy a ir mucho más despacio que si voy por aquí. ¿Están de acuerdo conmigo? Luego, el camino que hace que tarde menos tiempo no es meterme en línea recta, porque aquí tengo que recorrer mucho camino aquí, difícil, sino es mucho más inteligente andar un poco más por aquí, que voy más deprisa, y luego un poco menos por allí, que voy más despacio. Esto es lo que hace el agua, la luz. La luz, para venir de aquí a aquí, si viene en línea recta, atraviesa mucho del gris oscuro. Y ese tramo de gris oscuro tarda mucho, porque va muy despacio. Hombre, ahora recorre más camino, pero tarda menos tiempo, porque el camino que recorre de más es en la parte que va más deprisa, mientras que tiene un recorrido menor en la zona que va más despacio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la luz es lista, va de un punto a otro por el camino que tarda menos tiempo. La refracción hace lo siguiente, y es el índice de refracción es, como he dicho, que la velocidad de la luz no es la misma en un medio que en otro. Pero es que además, la velocidad de la luz no solo no es la misma, sino que dependiendo de la frecuencia de la onda electromagnética, cambia la velocidad en los medios. ¿Qué es lo que quiere decir? En el aire van todas las frecuencias a la misma velocidad. Pero cuando llegan a un medio material, que tiene átomos y moléculas, la luz roja va a distinta velocidad que la luz amarilla. Es decir, dependiendo de la frecuencia de la onda, que esos son los colores, dependiendo de la frecuencia tiene distinta velocidad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el ángulo ese de refracción, que viene para minimizar el tiempo, cambia con la frecuencia. Entonces, el que más se dobla es el que tenga un índice de refracción mayor, el mayor sea la diferencia entre esto y esto, se doblan distintos los distintos colores. En el vacío van todos los colores, todas las frecuencias a la misma velocidad, pero al llegar a un medio se separan, sufren un ángulo de refracción distinto cada frecuencia. Y eso es lo que se llama el arco iris, y eso es lo que se llama la difracción de la luz, la descomposición en colores de la luz. Es una historia también interesante que cuando Newton explicó la descomposición de la luz, posteriormente, un siglo más tarde, el poeta Keats, este inglés famoso,
se quejaba de que, desvelando el secreto del arco iris, había roto el hechizo de poesía que tenía el arco iris. Lo cual parece que es una manera de pensar que está arraigada en algunos sectores sociales, que el entender la ciencia de algo le quita belleza poética. Yo creo que en absoluto entender lo que pasa con la luz en absoluto empaña la posible belleza de cualquier imagen poética, ¿no? Vamos a ver, aquí tiene el arco iris. Entonces vamos a ver, ¿cómo se produce la luz? Ya hemos dicho que el Sol, porque bueno, pues la luz, vamos a pensar que se puede producir de muchas maneras, el fuego, etcétera, pero en general vamos a pensar que lo produce cualquier material que está a temperatura alta, y llamo temperatura alta cualquier temperatura que no sea 0 grados absolutos, que son 273 grados bajo cero. Y cualquier cuerpo, es decir, nosotros que estamos a 40 grados, a 37 grados, lo que sea, esto es normal, tú que eres médica, que estás por ahí, ¿no? Pues nosotros estamos emitiendo campo electromagnético por la temperatura. Es decir, y esta es una cosa que hay que tener presente, es la siguiente, todos estamos hechos de átomos, de moléculas, como hemos dicho muchas veces, y la radiación, los campos, las ondas electromagnéticas están, como son energía, intercambian energía con nosotros. Y todo aquello que intercambia energía con nosotros es susceptible de alcanzar un equilibrio. Cuando la energía que nosotros absorbemos de la onda es igual que la energía que nosotros damos a la onda, estamos en equilibrio. A cada temperatura le corresponde una cierta energía del campo electromagnético que tiene alrededor. Si un cuerpo se calienta mucho, emite campo electromagnético. Bien, el proceso, esta es una representación de cómo es la intensidad de energía y las frecuencias de esa energía, las longitudes de onda. Ven que para cuando un cuerpo está a la temperatura del Sol, superior, próxima a la del Sol, 5000 grados Kelvin, lo que emite es mucha energía, muy alta, y a unas frecuencias, el pico está a frecuencias muy altas. Estos son longitudes de onda muy pequeñas, frecuencias muy altas. 5000 Kelvin, aquí está el máximo de radiación. Si estamos a 2000 Kelvin, fíjense que el máximo se ha venido aquí, a mucha más longitud de onda, mucha menos frecuencia, y que además el máximo es una birria comparado con el de 5000, ¿no? Si estamos a la temperatura ambiente nuestra, 300 grados, estos son 2000, pues esto aquí ni se ve. El pico de 300 grados estaría en lo que se llama infrarrojos, es decir, nosotros estamos emitiendo, las paredes están emitiendo todo que está a 300 grados Kelvin, estamos emitiendo infrarrojos. No está en luz, que es la luz visible, esto es el visible. Hay una gráfica, no sé si la tengo por aquí, bueno, esto es una curiosidad que digo también porque es... Esta curva azul es lo que la teoría clásica quiere decir la que había de la física en 1900, predecía de cómo tenía que ser estas curvas, que como veis son distintas porque aquí bajan. En la teoría clásica solo daba aquí una subida que iría infinito cuando esto fuera aquí. Esta fue la razón, y lo digo como una curiosidad, la razón por la que se hizo la mecánica cuántica fue porque la teoría clásica no era capaz de explicar esta curva también conocida de cómo depende la intensidad del campo electromagnético emitido de la temperatura del cuerpo. Esto, para cada temperatura hay un distinto espectro, que es una intensidad para cada frecuencia. Bueno, esta la he puesto aquí, tiene unas expresiones interesantes, que es que la energía total, veis que la energía va con el cuadrado de esta altura, a 6000 Kelvin
la intensidad es muy grande, a 5.000 es más pequeña, a 4.000 y a 3.000 ya casi ni se ve, va con la cuarta potencia de la temperatura. Es decir, que la energía total que emite un cuerpo va con la cuarta potencia de la temperatura. Es decir, T por T por T por T, 4 veces. Por eso hay esa variación tan grande, eso que se llama la ley de Stefan Boltzmann. Bien. Bueno. Hay un experimento que quiero decir ahora, vemos que la energía, la luz, hemos dicho, la producen las cosas calientes, que son ondas, que con ondas se explica la refracción, pero llegó un efecto que se llama el efecto fotoeléctrico, que es por lo que le concedieron el premio Nobel a Einstein. A Einstein le concedieron el premio Nobel por esto. Este es un experimento que viene en todos los libros y que normalmente yo he visto y comprobado todos los años que los estudiantes cuando se les cuenta no lo entienden, porque el profesor que lo cuenta muchas veces tampoco lo entiende, tampoco lo entendemos, ¿no? Entonces, es interesante pensar en este punto. Miren, el efecto fotoeléctrico consiste en lo siguiente: cuando se manda luz a un metal, pues salen electrones del metal. Entonces, ¿esto cómo se explica? Dice uno, bueno, pues se hace un experimento, se pone un metal, se manda luz y con un cable se cierra aquí un circuito y se ve si pasa la corriente o no, ¿no? Entonces, se observó que cuando la luz que llega, se envía, es azul, pues salen los electrones. Pero cuando se manda el rojo, no salen los electrones. Entonces, clásicamente la energía de la partícula va con la altura de la onda. Dice uno, bueno, pues si con rojo no sale, vamos a mandarle el rojo, pero con más intensidad. Y daba vueltas con más intensidad, a ver si alguna vez lo rompía. Y ni una vez salía un electrón. Sin embargo, con el azul, aunque la intensidad fuera, la energía que se mandaba clásicamente era muy pequeña, enseguida salía. Claro, esto es muy difícil de entender. Por eso le dieron el premio Nobel a Einstein. Entonces dijo Einstein, no, mire usted, la luz es verdad que va como una onda, por eso hace interferencias, viene del sol como una onda, tal, todo eso está muy bien. Pero cuando la luz se encuentra con un átomo de materia, se comporta como una partícula. Y dice, y esto lo demuestra. ¿Por qué lo demuestra? Pues fíjense, porque si el choque que tiene la luz con el átomo, que es lo que hace que arranque el electrón, es un choque de onda, pues evidentemente al aumentar la onda aumentamos la energía, sea rojo, sea lo que sea. Pues, que la roja tenga menos energía que el azul, pero puedo subirle a la intensidad, podemos poner la roja echando fuego y a ver si qué pasa. Y no había manera. Entonces dice, es que la luz cuando interacciona es como si fueran partículas, y toda interacción es partícula a partícula. No se suman. Y ponía un ejemplo, que era una pelota. Si uno tira una pelota de tenis aquí, resulta que esto no rompe la pared. Ahora, si uno tira una pelota con una energía muy grande, la rompe. Pues él dice, si una partícula con una energía muy grande de 8 la rompe, si tiro 100.000 bolas de ping-pong que llegue a 8, también la romperá, y no la rompe. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la ruptura, la interacción, se produce bola a átomo. No se acumulan todas las otras. Esto es muy difícil de entender, y por eso le doy el premio Nobel a Einstein. No, dicho de otra forma, no entiende, si él quiere, necesita 1.000 euros para hacer una cosa, le tienen que dar un billete de 1.000 euros. Si le dan 1.000 billetes de 1 euro, no, porque la interacción es billete-acción. Tú dices, pero si le estoy dando los mismos 1.000 euros, pues no, es que la interacción es de... Y esto es lo que le lleva al concepto de partícula Einstein necesaria.
el fotón. El fotón es la cuantificación de la energía de una onda. Una onda azul tiene un mínimo de energía, sea la intensidad que sea la onda, que el mínimo de energía es el fotón azul. ¿Qué es lo que hacemos cuando aumentamos la amplitud de la onda? Aumentar el número de fotones azules. Pero el número de fotones depende de la intensidad de la onda. Pero el mínimo de cada color, de cada onda, tiene una energía fija. Bueno. Vamos a ver. Entonces, vamos a explicar, ahora ya llegamos a la visión. Vamos a explicar qué es la visión. Miren, primero voy a empezar más modestamente a explicarles por qué el cielo es azul, que mucha gente no lo sabe. Pero es curioso, el cielo es azul. Y la foto esa que hacemos de la Tierra en nuestro sistema solar, la Tierra es un planeta azul, ¿no? ¿Por qué es azul? Fíjense, el Sol, como hemos visto, manda luz blanca, manda todas estas luces que hemos visto aquí, todo esto. La violeta, todo esto junto forma la luz blanca. Esto es lo que manda el Sol. Esta luz blanca llega, un rayo de luz, llega a la Tierra, ¿no? Llega del Sol aquí. Cuando entra en la atmósfera, venía casi por vacío, cuando entra a la atmósfera, en la atmósfera hay muchos átomos y moléculas de los gases que forman la atmósfera. Esos átomos y esas moléculas que hay allí, sabemos que los átomos y las moléculas tienen carga neutra, pero porque tienen carga positiva y carga negativa. Entonces, cuando llega el campo eléctrico, tira de la carga negativa en la dirección contraria y de la positiva lo rompe, le hace un dipolo que se llama, pone más y lo hace vibrar así. Es decir, supongan que un átomo es una carga positiva en el centro y una negativa con simetría esférica alrededor. Si aplico un campo eléctrico, tiro de la positiva en un sentido y de la negativa en otro. Entonces, eso se separa y se pone la negativa a una cierta distancia negativa. Y eso lo suelto ahora y eso tendría su frecuencia, sería un columpio, tendría su frecuencia. ¿Qué va a pasar? Que cuando el campo eléctrico que llega es de la misma frecuencia que la frecuencia propia, lo que pasaba ayer con los pelos de Corti, con la onda sonora, va a entrar en resonancia. Es decir, supongamos un átomo que tiene una vibración X, de una frecuencia X. Si llega a un campo de frecuencia 2X y medio, pues le da igual. Ahora, si llega de la frecuencia X, le está forzando a la misma frecuencia que tiene el átomo y entra en resonancia, y entonces la intensidad de vibración es muy grande. Entonces, las moléculas que hay en la atmósfera son moléculas que tienen constantes, o sea, son como muelles que si se les desvía, igual que el agua tiene las microondas, esas que usamos en casa para calentar el agua, porque entra en resonancia las microondas, las moléculas de la atmósfera oscilan a la frecuencia del azul, a la frecuencia de la luz azul. Cuando llega la luz blanca, parte de la frecuencia azul, que lleva de la energía en azul, la absorben esas moléculas para ponerse a vibrar. Y cuando vibran, producen un campo azul, pero que ya no viene en el rayo, sino que ese campo azul que producen las moléculas vibrando, lo esparcen esféricamente en todas las direcciones. Entonces el esquema que tendríamos sería parecido a este. Llega una de luz blanca, y esta molécula que está aquí empieza a vibrar, pero solo con el azul. Es decir, le roba al rayo incidente que viene del Sol, le roba solo el azul, le deja intactos los otros colores, que estarán hacia el rojo. Esos pasan, porque la molécula pasa de esas frecuencias. Sin embargo, la molécula absorbe la frecuencia azul, se pone a vibrar en azul, y entonces hace un campo, a ver dónde le tengo el campo este es el campo que crea una molécula vibrando, que es un campo en todas las direcciones, es decir, el campo venía del Sol, venía así el rayo, ha absorbido el azul y el azul lo manda en todas las direcciones. Por eso ahora miramos y vemos que el cielo es azul, porque es lo que está echando todas las moléculas fuera de la dirección del rayo. ¿Qué pasa por las noches? Que por las noches
como el Sol está rasante, atraviesa muchos kilómetros de atmósfera. Y al atravesar muchos kilómetros de atmósfera hay mucha dispersión del azul y el rayo queda solo el rojo, porque todo lo demás lo ha dispersado. Y se ve rojo al atardecer, el Sol. Si uno mira el Sol de noche, lo ve rojo. Rojo porque cuando el Sol está en el cenit, tiene 15 kilómetros de atmósfera. Pero cuando está en el horizonte, a lo mejor atraviesa 400 o 600 kilómetros. En todos esos kilómetros hay muchas más moléculas que están echando azul hacia afuera. Luego están empobreciendo en azul el rayo incidente y dejándolo enriquecido en rojo. Se ve un poco la idea de cómo es esto. El azul lo manda por ahí, lo difumina. Bueno. Esto es, el sensor este es muy complicado, pero ven que no hay que decir que es difícil decir que es más complicado que el de ayer, que el oído. Es igual de complicado, igual de misterioso, igual de asombroso que haya un objeto, un sensor de esta finura, ¿no? Finura. Es decir, esta lente lo que hace es que la luz que viene por aquí, pues la concentra para llevarla perfectamente aquí a la retina, que es que hay aquí, para todos estos músculos van doblando esa lente para que se enfoque. Saben que los puntos de los focos de las lentes depende de la curvatura. Entonces lo que hacen esos músculos, que se llaman ciliares, es variar la curvatura del cristalino, se llama, ¿no?, para fijar la imagen cristalino. Esto es un ojo. Entonces, lo que necesitamos aquí es unas neuronas. ¿Se acuerdan que para el sonido necesitamos unas neuronas que con una presión mecánica empezaran a abrir y a cerrar canales y a emitir voltajes de acción? Aquí lo que necesitamos son unas neuronas que según les llega luz, según les llegan fotones, empiecen a abrir y cerrar canales y a emitir voltajes al cerebro. Ahora es la luz la que va a producir la apertura y cierre de los canales de las neuronas. Son unas neuronas especializadas. No son como las neuronas de Corti, ni como las neuronas del tacto, ni como las neuronas que tenemos para transmitir y gestionar la información de una parte a otra del cerebro, sino que son neuronas que tienen capacidad de abrir y cerrar sus canales cuando un fotón da en ellas. Esto es lo que pretendemos. Vamos a ver esto. Estas son la forma que tienen unas neuronas que están colocadas aquí, en la retina. En esta parte de aquí, esto que se llama la retina, está cubierto de millones de células que tienen esta anatomía, ¿no? Estos se llaman conos y estos se llaman bastones. Y como ven, son células, veremos, células en el sentido que tienen aquí su citoplasma, el núcleo, pero bueno, tienen todo este andamiaje aquí que lo hace que sean células muy singulares, ¿no? No todas las células tienen ese aspecto tan tremendo. Bien. Estas cosas que tienen aquí, estas células, estas estructuras, están formadas por unas proteínas que se llaman opsinas. Entonces, antes de seguir, vamos a ver esto que me parece que es muy espectacular. Aquí hay representados unas cuantas cosas. Son, en primer lugar, esto que está así punteado. Esto que está punteado es una reproducción de esta curva. Esta. Es eso. Eso de ahí. Eso de ahí está representado aquí, ¿no? Esto es. Es decir, este es el espectro de emisión del Sol. Es la luz, la intensidad de luz
en función de la frecuencia, dentro de la frecuencia que emite el Sol, y estas otras cosas que he pintado aquí son las frecuencias a las que absorben radiación los conos y los bastones. Verán ustedes que dice, bueno, ¿y cómo? Por eso se llama la luz visible, porque es la que tenemos sensores para ver. El teléfono móvil, ese que suena así de vez en cuando, ve microondas de una cierta frecuencia. El ojo nuestro, microondas quiere decir frecuencias de gigahercios, es decir, 10 elevado a 9 hercios. La luz que vemos nosotros tiene 14, 10 elevado a 14, 10 elevado a 15 hercios. El oído, ¿os acordáis ayer? Hablamos de ondas sonoras entre 16 y 20.000 ciclos. Esto es 10 elevado a 14, son mucho más. Pero bueno, son sensores de un rango de frecuencias de ondas electromagnéticas. Por eso cuando dice la gente, claro, las ondas electromagnéticas que no se ven, bueno, es lo único que vemos. Lo único que vemos son ondas, lo que pasa es que las vemos unas pocas solo, las que tienen unas frecuencias comprendidas entre 700 y 400 nanómetros. En las demás, longitud de onda, esta sería el rojo y esta sería el azul, el ultravioleta por aquí y tal. Pero fijaros cómo esto es una prueba es algo que casa mucho con el concepto de la evolución. ¿Qué es lo que ha dado la vida a la Tierra? La luz del Sol. ¿Qué es lo importante para nosotros? Ver el Sol. Las proteínas que se han desarrollado en nuestros ojos son las que son sensibles a las longitudes de onda que nos manda el Sol. Dice, qué casualidad, no, es que son... Pero hay una pregunta aquí que tiene cierta profundidad y que es una pregunta que sirve para que pensemos. ¿Por qué la evolución ha permitido que sean adaptativas favorablemente las que ven el Sol y no el infrarrojo, que es lo que estamos emitiendo todos? Todos nosotros estamos emitiendo infrarrojo, las paredes, nosotros... Sin embargo, el infrarrojo nosotros no lo notamos, no vemos el infrarrojo, solo que nos da calor. Eso de la guerra de los infrarrojos, la visión nocturna, entonces el lío del infrarrojo. Es por qué vemos, hombre, el Sol por supuesto que está ahí, y el Sol ha dado la vida, pero el Sol hace una incomodidad que para ver en la Tierra nosotros tenemos que salir de lo que se llama el equilibrio termodinámico, el equilibrio térmico. Porque si estamos en equilibrio térmico estamos a 300 grados, y a 300 grados no hay luz de esta. Cuando el Sol se va, nos quedamos ciegos. Hemos tenido que inventar algo también fuera del equilibrio termodinámico, como ha sido el fuego, o ha sido la bombilla. Pero no podemos tener equilibrio, o sea, la situación, diríamos, normal, y ver. Vemos solo con el Sol. Si no hubiéramos inventado el fuego y las bombillas, de noche sería la oscuridad absoluta. ¿Eso es una ventaja adaptativa? Pues no se sabe. Claro, todo entra en el cajón de la evolución, porque partimos de la base de que alguna tendrá, aunque no sepamos cuál. Pero claro, es interesante ver que esta curva pone de manifiesto que no es que veamos, bueno, esto aquí parece muy ancho, esto es estrechísimo, 500, 700... Si os dais cuenta, la gráfica esta, vamos a ver lo que era, no sé, para el otro lado. Aquí. 500, 700. Pues es este intervalo. Este intervalo es el que he pintado ahí. O sea, es que le coge, ¿no? Lo nuestro está ahí metido. Es interesante esto. Pero ahora voy a acabar, ya sí, porque ya si no, esto es un... Ya llevo muchos días, están ustedes cansados y yo. No, cansados no estamos, ¿eh? Bueno, pero no lo notamos, pero luego al llegar a casa... No lo notamos aquí, pero luego al llegar a casa estamos muy cansados, conviene.
prevenir. Esto es muy impresionante. Esta es la foto de cómo es ese, porque es un sensor el ojo. Esto es, en la retina hemos visto que había este tipo de células, ¿verdad? Estas. Ahora estoy mirando a cómo es esta membrana que vemos por aquí. Es así, esta es la membrana. Como he visto, las membranas están hechas de lípidos de estos bicapas de líquido, está la parte hidrófila, está la hidrófoba. Bueno, y este es un canal de membrana, lo que hemos dicho por donde entran los iones y cambian el voltaje de las neuronas. Ese es un canal. Que el canal les dije que eran proteínas. Esta es una proteína que es una opsina. Una opsina. Que fíjense la forma que tiene. Esto se llama la alfa helix de la hélice alfa de la proteína. Está así hecha. Bueno, pues esta proteína, y esto es tan impresionante como lo de ayer del huesecillo ese o más. Esta proteína tiene aquí una macromolécula orgánica, esto blanco, ven esto blanco de aquí con detalle. Ahí por ahí lo verán mejor, una cosa blanca ahí. Esa cosa blanca es retinal. El retinal es una molécula muy parecida a lo que llaman vitamina A. Y a diferencia de las proteínas y todo eso que las construye nuestro genoma, que nuestros genes están para fabricar proteínas, este retinal no le fabricamos nosotros, sino que le tenemos que comer. Es vitamina A, hay que tomarlo. Y se toma con comidas de esas. Cuando se tome de esto, tome del otro, pues entra la vitamina A. Esta vitamina A es una molécula orgánica, que es esta molécula, y no quiero asustar a nadie, es esta molécula. Es una molécula que tiene, desde el punto de vista del contenido, como todas las moléculas de la vida, muy sencillas, solamente tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. O sea, los elementos más comunes, ¿no? Carbono, hidrógeno, carbono, tal. Y tiene esta estructura. Estos son átomos de carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, tal. Aquí, y forman esta estructura. Pero, amigos, esta molécula es como esas cosas que tiene dos posiciones posibles. Esto en la química orgánica se da mucho, se llama cis y trans, dos posiciones de la cadena. Puede estar así o se puede poner así. No tiene así, esta se llama transretinal y este es cis, 11 cis retinal. Y ven que es exactamente lo mismo, nada más que hemos desplegado esto. Hemos hecho un cambio aquí. Aquí está el cambio hecho, ¡pumba!, se ha desplegado. Bueno, pues hay una diferencia de energía. Para que pase de aquí a aquí, hay que darle una cierta energía. Y esa energía es capaz de darle a un fotón. Entonces, el fotón llega y le convierte. El fotón llega y esto que está aquí en cis pasa a trans. Y al pasar a trans, cambia la configuración de esta proteína. Y el sodio que estaba permeable, cuando está aquí en cis, pasa a ser impermeable cuando está en trans. Y entonces se dispara el voltaje, y ese voltaje es la visión. Son fotones. El fotón tiene una energía que corresponde a tiene una frecuencia, que la frecuencia del fotón es la diferencia de energías de los dos estados, el cis y el trans. Entonces llega el fotón, lo absorbe, entra en resonancia y se pone así. Y entonces deja de salir, porque cuando están activas las neuronas, esto es una cosa curiosa, cuando están activas las neuronas de la vista es cuando no vemos de noche. O sea, el llamado ver es que no disparan,
al contrario que las neuronas normales, que decimos que se activan cuando disparan potenciales de acción, estas están mandando potenciales de acción y cuando dejan de mandarlo es lo que llamamos que estamos viendo. Es decir, que el control de los canales se produce mediante la transición del retinal entre el estado cis y el estado trans que se da con el visible. ¿Qué es lo que pasa? Que hay distintas proteínas aquí de opsinas a donde está enganchado el retinal. Entonces en los conos hay unos conos que ven el azul, otros ven el rojo, otros ven el amarillo. Los que ven el azul tienen una proteína aquí que hacen que el salto de las dos posturas del retinal tenga un poco de distinta energía que cuando está metido a otra opsina que es la del verde. O sea que tienen distintas energías dependiendo de dónde está apoyado el retinal. O sea, lo que cambia de un cono de verde a un cono azul es la naturaleza del retinal, donde está anclada, perdón, la naturaleza de la proteína donde está anclada la molécula retinal. Bueno, esto es realmente una cosa curiosa, pero es mucho más interesante del todo, sobre todo más divertido, porque esto que he contado hasta aquí puede resultar aburrido porque muchas cosas voy pasando y evidentemente no se pueden entender todas. Yo mismo no entiendo casi ninguna, o sea que no tengo esperanzas. Hay aquí unas cuantas cosas que son curiosas, ¿no? Es nervio óptico como largo recorrido. ¿Qué quiere decir con largo recorrido? Quiere decir que ahora se sabe en la neurociencia que la física está la visión, eso está claro, todo lo que he explicado es así, vamos, eso se sabe, eso viene en los libros, nadie lo discute. Lo que se discute es lo que a todos nos interesa, qué es lo que pasa, cómo esos voltajes dan la sensación de la belleza del color de un cuadro. O sea, tú puedes saber cuáles son las neuronas que se disparan, puedes saber viendo los voltajes cuáles son las glándulas que segregan hormonas que dan más o menos sensación placentera, pero aun sabiendo todo eso tú no tienes la sensación placentera. Es decir, hay algo que parece que está vinculado íntimamente al sujeto. ¿Qué es lo que hay después de todo este asombroso proceso de generar voltajes que llegan a todas las partes del córtex? ¿Qué es lo que hay? Pues mira, lo primero que hay es que parece que nosotros vemos fatal, o sea que lo que vemos tiene casi un 60% de la memoria nuestra que estamos poniendo en la visión. Así que nosotros vemos lo primero que hace la retina es coger señales y mandar voltajes de lo que son líneas, luego ángulos, luego profundidades, y según va recogiendo todo eso, lo junta con lo que tenemos en la cabeza y lo va comparando hasta construir algo. Es decir, que lo que pone el individuo, que esto es algo que a mí me sorprende mucho porque yo he vivido la ciencia en una época en que todavía la neurociencia era nada, y he sido un científico muy fanático, muy como llaman, talibán, en el sentido que la realidad, el objetivo, todo eso, claro, o sea, que Platón era un cuentista y todas estas cosas, ¿no? Y ahora, claro, ya digo yo, pues bueno, la verdad es que si lo que vemos estamos poniendo nosotros de nuestra cosecha un 60%, pues la realidad no es tan objetiva, depende del sujeto que la conoce, ¿no? Lo cual desde un punto de vista científico es un fracaso, pero al mismo tiempo es un avance, porque es saber más de cómo funciona la visión, ¿no? Es un momento realmente muy excitante desde el punto de vista de toda la teoría del conocimiento, la gnoseología que se llama, el saber, la epistemología, el saber, ¿me entienden? Vamos, no sé si lo explico bien, que es un momento... La memoria visual. Bueno, la memoria visual juega un 40% y el resto el otro 20%. Entonces, lo que nos entra es poquísimo. Y con eso construimos, y es cuando decimos, mira aquel fulanito, ay, me he equivocado. Porque en cuanto ves unos rasgos ya dices, este le conozco yo. ¿Cuántas veces nos pasa ir por la calle? Mira, y hay veces hay días que yo digo, parece que veo más que otras veces a gente conocida y no conozco a nadie. No es verdad que será que tengo hiperactivo las asociaciones con la memoria, ¿no?
¿Están de acuerdo? No, sí. O sea, que es curioso acabar diciendo que después de saber tanto del retinal y del cis trans y tal, pero ahí queda siempre una parte que es para el futuro, ¿no? Me decía este amigo que ha fallecido hace poco, que era un magnífico crítico de arte y catedrático, compañero de la Complutense, Paco Calvo, siempre me decía, para hacerme rabiar, me decía dos cosas. Una es, pero Antonio, desengáñate, si desde el Neolítico no se ha descubierto nada nuevo, me ponía descompuesto. Y luego me decía otra cosa que también era muy buena. Dice, pero si es que además los que tanto creéis en el progreso estáis condenados a estar siempre tristes y desgraciados, porque siempre lo bueno va a venir cuando os muráis. Y es verdad, ¿no? Lo bueno va a venir en el futuro, ¿no? Pues nada más, muchas gracias, Fernando.